Muchas gracias. Y para terminar la sesión del día de hoy, tengo el gusto de presentar a la doctora Leonor Eugenia Mariño Murillo. La doctora Leonor es médica internista, cardióloga y electrofisióloga. Es electrofisióloga del programa de la Pontificia Universidad Javeriana con la Fundación Clínica Shayo y el Hospital Universitario San Ignacio. Y ella en este momento se desempeña como electrofisióloga del Instituto del Corazón en la ciudad de Bucaramanga. Ella nos va a hablar del tratamiento moderno del paciente con síncope recurrente y es un placer tenerlo acá, doctora Leo. Bienvenida. Muy buenos días, profe. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación para hablar de un tema muy importante al cual nos enfrentamos en todo momento, desde el médico general hasta con los diferentes especialistas presentes, siendo siempre un reto diagnóstico y terapéutico, quedando muchas veces muy cortos, convirtiéndose en un dolor de cabeza por la poca respuesta de algunos pacientes. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces, empecemos hablando a la luz de las guías y sus recomendaciones en las que definen básicamente al síncope como una pérdida transitoria del conocimiento debido a una hipoperfusión cerebral y caracterizado por un inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea completa, compartiendo muchas veces características con otros trastornos, por lo que con frecuencia está presente en numerosos diagnósticos diferenciales. Por lo que el síncope se clasifica en tres grandes grupos: síncope reflejo, en el que la presión arterial sistémica está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica total, y una caída en cualquiera de estos factores puede causar síncope. A menudo ambos mecanismos actúan conjuntamente, aunque con distintos grados de intensidad. El síncope debido a hipotensión ortostática, el síncope debido a origen cardíaco, y en los últimos estudios el síncope reflejo es el más frecuente. Sin embargo, llama la atención que, siendo una patología en la que la mayoría de las veces una buena historia clínica ayuda con el enfoque, queda como de una causa desconocida. En la fisiopatología, las vías aferentes y eferentes transfieren información desde receptores circulatorios y viscerales al cerebro. Entonces, un ejemplo claro es el ponerse de pie. Se disminuye la precarga, lo que disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial, con estímulo de los vasoreceptores, con aumento de catecolaminas y el inotropismo, con activación enérgica del ventrículo izquierdo, activando aún más los vasoreceptores del callado aórtico y carotidio. Ellos piensan que está en hipertensión, lo que activa el reflejo de Besson-Chari, activando el vago, provocando cardioinhibición y disminuyendo la actividad simpática, llevando a hipotensión. En la evaluación inicial del síncope debe incluirse una buena historia clínica detallada sobre los ataques y así como el relato de los testigos presenciales, la exploración física, que debe incluir mediciones de la presión arterial en decúbito supino y de pie. El electrocardiograma: se ha demostrado en los diferentes estudios cómo abordar la presencia de un electrocardiograma efectivamente se asocia con un diagnóstico importante en la presencia de la etiología del síncope. El monitoreo electrocardiográfico inmediatamente cuando haya sospecha del síncope arrítmico, y el ecocardiograma cuando haya cardiopatía o que se sospeche la misma. La prueba de esfuerzo está indicada para pacientes que sufren un síncope haciendo ejercicio o poco después. Las pruebas básicas de función autónoma, como es el masaje de seno carotidio en pacientes mayores de 40 años, la prueba de mesa basculante cuando se sospeche síncope causado por hipotensión ortostática o síncope reflejo, y el análisis de sangre cuando se sospecha alguna otra etiología. La prueba de mesa basculante se debe considerar para los pacientes con sospecha de síncope reflejo, hipotensión ortostática, síndrome de taquicardia postural ortostático, y mientras que la sensibilidad de ella y la especificidad son aceptables en pacientes con síndrome vasovagal típico y desencadenantes emocionales. El objetivo general
del tratamiento se basa en la estratificación del riesgo y la identificación de mecanismos específicos, siempre que sea posible. Es así como el síncope reflejo, en el que la piedra angular del tratamiento de estos pacientes es no farmacológica e incluso modificación en los estilos de vida, además de tranquilizar al paciente informándole la naturaleza benigna de la enfermedad. Solo el 14% de la población con síncope requiere tratamientos adicionales, y el factor de discriminación más importante para la elección de tratamientos es la edad. Es así como en los pacientes más jóvenes, menores de 40 años, el tratamiento farmacológico, las maniobras de contrapresión son importantes, y en los mayores de más de 60 años, la interrupción de los fármacos hipotensores, especialmente los diuréticos, y la estimulación cardíaca, como lo veremos más adelante, son importantes. Aunque no se ha evaluado la modificación de estilos de vida en estudios aleatorizados, hay un consenso en que el tratamiento de primera línea debe incluir estas intervenciones en todos los casos. Entre ellas incluye instrucciones para que esté alerta, eviten lo posible las situaciones desencadenantes, por ejemplo, la deshidratación y los lugares calurosos, y reconozca precozmente los síntomas prodrómicos para pues poderse sentar o acostar, hacer las maniobras de contrapresión. También se recomienda pues la ingesta de fluidos. Además se han propuesto suplementos de sal en dosis de cloruro de 120 milimoles por día, elevar la cabecera de la cama 10 a 30 grados y pues la utilización de medias de mediana compresión. Por lo general, más del 50% de los pacientes que sufren episodios sincopales durante 1 o 2 años antes de la evaluación médica no tienen recurrencia, y de estos que tienen recurrencia, la carga de episodios reducen a más de 70%. Las maniobras de contrapresión aumentan el gasto cardíaco y la presión arterial durante la fase que precede pues al síncope reflejo. En el estudio PICITRIAL se encontró en 223 pacientes con síncope que la supervivencia libre de recurrencia fue menor en el grupo de maniobras de contrapresión y dio lugar a una reducción en el riesgo relativo del 39%. Otras medidas es el entrenamiento con basculación para pacientes más jóvenes. Se ha considerado el uso de tratamiento farmacológico para los pacientes que sufren síncope recurrente, pese pues, a lo anterior descrito. Tenemos disponible la fluocortisona al aumentar la reabsorción renal de sodio y expandir el volumen plasmático. Adicionalmente, debido a que el síncope reflejo es frecuente en la insuficiencia para alcanzar una vasoconstricción adecuada en los vasos periféricos, se ha usado vasoconstrictores como la midodrina, la cual pues es un alfa agonista. A los betabloqueadores se les ha atribuido la capacidad de reducir el grado de actividad de los mecanorreceptores ventriculares debido pues, a su efecto inotrópico negativo en el síncope. Sin embargo, estos ya no están muy indicados para el síncope, a excepción de los pacientes en quienes tienen asociada taquicardia sinusal inapropiada pura. Otros fármacos como la paroxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, los inhibidores del transportador de norepinefrina como la rebocetina y el sibutramina, que producen un aumento del tono simpático durante el estrés al inhibir la recaptación de norepinefrina en la sinapsis neuronal del sistema simpático. Y también se ha descrito la teofilina, que mostró eficacia en los pacientes que presentaban bajas concentraciones circulatorias de la adenosina. En el estudio POST-2, que demostró una reducción marginal no significativa del síncope en el grupo de fluocortisona, que llegó a ser más significativa en análisis de datos restringido a los pacientes que alcanzaron la estabilidad de la dosis de 0.2 miligramos día a las 2 semanas. En el ensayo clínico aleatorizado de midodrina frente a placebo, se encontró que menos pacientes que recibieron midodrina tuvieron al menos un episodio de síncope, 28 de 66 pacientes, un 42%, frente a 41 de 67, o sea, una reducción del 61%, y el riesgo relativo fue de 0.69, con una reducción de riesgo absoluto relativo de 19%. Y fíjense, en aquellos pacientes que nosotros no tratamos, hacemos y que hacen mucha recurrencia sincopal. Miren que la incidencia de nuevos episodios se puede incrementar hasta en un 70% al año.
En cuanto a implante de dispositivos de estimulación intracardíaca postsíncope, el tratamiento con marcapaso permanente puede ser eficaz cuando la asistolia es la característica dominante del síncope reflejo. El objetivo de la evaluación clínica de los pacientes con síncope y electrocardiograma basal normal debe ser establecer una relación entre los síntomas y la bradicardia. La eficacia de la estimulación cardíaca depende del contexto clínico y de la edad. Hay suficiente evidencia de que se debe considerar la estimulación cardíaca con marcapaso de doble cámara para reducir la recurrencia del síncope cuando se pueda establecer una correlación entre los síntomas y el electrocardiograma en pacientes de edad mayor de 40 años que cumplan las características clínicas descritas en la serie del estudio Ipsos, que fueron pacientes con pausas asistólicas espontáneas documentadas mayor de 3 segundos o pausas asintomáticas mayor de 6 segundos debido a una parada sinusal, bloqueo AV o la combinación de ambas, o con síndrome cardioinhibitorio del seno carotidio, afectados de síncope recurrente, frecuente e impredecible. Mucha es la evidencia que han demostrado que el uso de marcapasos, especialmente con sensor CLS para síncope con indicaciones especiales, como lo dije anteriormente, encontrando que las curvas de sobrevida muestran una reducción del riesgo de presentar nuevos episodios de síncope. Este trabajo muestra que en pacientes mayores de 40 años más afectados por síncope reflejo recurrente, severo y asistolias inducidas, se condujo a síncope en un número significativamente menor de pacientes en el grupo de marcapaso que en el grupo de control, 16 frente al 53%. Sin embargo, la tasa estimada de recurrencia del síncope a un año fue de 19% con marcapaso y del 53% con el control. Y a los 2 años del 22% con marcapaso y de 68% con control. Este metaanálisis de 6 estudios en 224 pacientes demostró que la estimulación del circuito cerrado redujo significativamente los eventos de recurrencia hasta en un 80% en comparación con la estimulación convencional en pacientes con síncope cardioinhibitorio recurrente grave y refractario a los que se les había implantado. En este estudio, a 3 años, el 49% de los pacientes con síncope refirieron marcapaso y fueron seguidos encontrando una reaparición en 18% de ellos, con una tasa de recurrencia del síncope con marcapaso del 20% versus el 43% en los que no habían recibido marcapaso. Sin embargo, salió este análisis en los que se refiere a los estudios pues anteriormente enfatizados en la tasa estimada de recurrencia del síncope a los 2 años fue el 22% en los pacientes con marcapaso frente a 68% en los controles, quedando numerosas preguntas sobre el papel de la estimulación cardíaca, ya sea convencional o con sensor CLS, llegando a la conclusión de que la eficacia de la estimulación sigue siendo muy cuestionable, ya que la teoría fisiológica no es muy bien respaldada. Pero, ¿qué pasa en los pacientes en quienes tienen fracaso terapéutico, malas respuestas al tratamiento farmacológico y no farmacológico, con implante de marcapaso y a pesar de eso cursan con persistencia de episodios sincopales? Es ahí donde surge la alternativa de la cardioneuroablación, que tiene como objetivo interrumpir la cardioinhibición atenuando en el corazón la inervación vagal mediante ablación endocárdica por energía de radiofrecuencia en la endocardio auricular, dirigida a los plexos ganglionares en los que se aplica la ablación por energía de radiofrecuencia en la interfaz miocardio a través del mapeo espectral y de fraccionamiento. El procedimiento de cardioneablación se dirige a la fibra postganglionar del parasimpático, que genera inervación vagal al corazón, interrumpiendo o atenuando la respuesta cardiorrefleja. El proceso de ablación se dirige a los plexos ganglionares, divididos básicamente en 4 zonas, en la que la zona 1 está ubicada en la vena cava superior y la aorta, la zona 2 en la pared posterior de la vena pulmonar superior derecha, la zona 3 en el seno coronario y en la pared posterior de la vena pulmonar derecha, y la zona 4 en la pared posterior de la vena pulmonar superior izquierda. Nosotros iniciamos el procedimiento confirmando el predominio de la respuesta vagal cardioinhibitoria con la estimulación extracardíaca vagal. Bajo visión fluoroscópica se ubica a nivel del foramen de la vena yugular interna derecha e izquierda
y se realiza neuroestimulación de alta frecuencia con 50 Hz durante 40 milisegundos y 68 voltios, evidenciando la pausa mayor a 6 segundos y bloqueo auriculoventricular completo transitorio, generando una contractura muscular a este nivel. Los objetivos de ablación aún no están bien definidos. En algunos estudios la ablación fue en ambas aurículas, mientras que en otras la ablación se realizó solo en aurícula derecha o en la aurícula izquierda. Algunos autores han propuesto un procedimiento de ablación dirigido a la respuesta obtenida en la estimulación cardíaca vagal extracardíaca, o existen otros autores que aconsejan realizar solo el plexo ganglionar anterior derecho mediante la ablación desde la aurícula derecha. Adicionalmente, los métodos para localizar los plexos ganglionares también han variado en diferentes estudios. Los diversos métodos que se han empleado son estimulación de alta frecuencia, análisis espectral, enfoque guiado por electrogramas intracavitarios, mapeo fraccionamiento, localización anatómica o una combinación de todos estos. Se debe realizar siempre bajo guía ecocardiográfica. En nuestro centro disponemos de eco intracardíaco para poder realizar el procedimiento. Básicamente se realiza mapeo endocárdico con evidencia de potenciales fraccionados a nivel de los plexos ganglionares G1, G2, G3, G4. Posteriormente se realizan aplicaciones con energía de radiofrecuencia basado en fuerza de contacto y visitas en los mencionados ganglios, y bajo monitoría de temperatura intraesofágica se realizan las aplicaciones. Al final del procedimiento realizamos nuevamente comprobación de la presencia de neuroestimulación y la efectividad del mismo. Esta diapositiva es para comparar la respuesta inicial del procedimiento con la estimulación y la respuesta final de la modulación del sustrato de los plexos ganglionares. En el lado izquierdo observamos la imagen del antes, en donde observamos la pausa significativa, y en el lado derecho observamos posterior a la ablación nuevamente la neuroestimulación, y fíjense ustedes cómo ya hay ausencia de la pausa o bloqueo a este nivel, lo que indica que hemos realizado una modulación adecuada del sistema parasimpático de los plexos ganglionares. En esta revisión crítica de las estrategias de manejo del síncope concluyen que la cardioneurulación potencialmente podría ofrecer una mejor opción para los pacientes jóvenes que sufren de síncope grave, en lugar de ponerlos en situación de por vida de riesgo con implante de marcapaso, ya que la mayoría de los estudios posteriores que evaluaron la utilidad de la cardioneurulación demostraron una supervivencia libre de recurrencia mayor del 90% durante un periodo variable de seguimiento. Múltiple es la literatura que existe en la cardioneurulación. Han demostrado lo que dije anteriormente, la eliminación completa de los síncopes en un seguimiento a 3 años. Los pacientes también informaron periodos prodrómicos prolongados, lo que permite suficiente tiempo para abordar el síncope. La mayoría de los estudios que evaluaron la utilidad de la cardioneurulación no solo mostraron una impresionante supervivencia libre de recurrencia mayor de 90%, sino que en los pacientes que tenían recurrencia sincopal se redujo a un perfil de síncope más favorable. Hubo un mayor intervalo de prodromos sincopales que alertaban a los pacientes, un tiempo hasta la aparición de los síntomas, la repetición de la mesa basculante, las que mostraban previamente respuesta cardioinhibitoria, ahora una respuesta vasopresora antes de la ablación. Este grupo propone un algoritmo para la selección de los pacientes para cardioneurulación, teniendo en cuenta todo lo que he dicho previamente y teniendo en cuenta que el implante de marcapaso no es beneficioso para algunos pacientes. Proponen que en los pacientes menores de 40 años de edad con síncope cardioinhibidor refractario y respuesta posiblemente mixta, la cardioneurulación puede ser una alternativa razonable previa al implante de marcapaso.
A continuación, les mostraré nuestra experiencia en la institución donde yo trabajo, en cardioneurolación. Somos pioneros en Colombia con 22 pacientes en 8 meses. Vamos a presentar 15 de ellos, ya que completaron un seguimiento de 6 meses. La edad promedio de 47 años, la gran mayoría fueron mujeres, el 73% de los casos tenían el diagnóstico de síncope cardioinhibitorio y 4 de ellos síncope mixto. No hubo como tal diferencia en cuanto a morbilidades, sin embargo, pues las enfermedades crónicas no son muy frecuentes. La gran mayoría eran polimedicados, principalmente con midodrina y fluocortisona, y el 26% ya se les había implantado marcapaso con sensor para CLS, para síncope. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos basales, la gran mayoría, el 11% tenían un EKG normal. Datos relevantes del procedimiento en estos 8 meses, con un tiempo total promedio de procedimiento de 104 por minuto. En cuanto a estructuralidad del corazón, son básicamente corazones normales, con promedio del área de la aurícula de 15 centímetros y un diámetro anteroposterior de 30, con fracción de eyección promedio del 60%. Y en el 86% de los pacientes sin complicaciones fueron procedimientos relativamente seguros. 2 pacientes presentaron complicaciones, una lesión vascular y otro trombosis venosa profunda. En estos momentos no podemos realizar curva de Kaplan-Meier, curvas de seguimiento por el tamaño de muestra. Sin embargo, ¿qué hemos encontrado nosotros? Entonces, partiendo de pacientes muy sintomáticos que presentaban episodios sincopales entre 3 a 10 episodios por semana, muy sintomáticos. Entonces, el primer mes de seguimiento, 13 de 15 pacientes no presentaron episodios sincopales. A los 13 meses, 12 de 15 estaban libres de eventos, y a los 6 meses, 12 de 15 pacientes no presentaron episodios sincopales, manteniéndose la buena respuesta. En estos momentos, ¿qué ha pasado con la calidad de vida? Que es muy importante, porque es otra de las cosas que pues, nos preguntan. ¿Qué hemos podido observar en estos pacientes? Definitivamente hubo un incremento en la calidad de vida, el cual lo objetivizamos con el cuestionario SF36, pre y post cardioneuroablación. Es así las cosas, vemos que el promedio de calidad de vida de los 6 meses fue el 94.6, y es decir, con un incremento en el score, lo que sugiere que los pacientes mejoran desde el punto de vista de su sintomatología y de su actividad normal. Realizamos prueba de mesa basculante precardioneuro, en la cual la mayoría han tenido una respuesta cardioinhibitoria con posterior mesa basculante a los 3 y a los 6 meses, siendo la mayoría negativa en 10 de 15 y las positivas con una respuesta vasodepresora. El componente cardioinhibitorio no se volvió a presentar. Ahora bien, ¿cuál es el impacto, el significado de estos cambios? Realmente no lo sabemos. Lo que hemos encontrado es que el componente cardiovenitorio no se presenta, ya que muchos de ellos las pruebas son negativas. ¿Qué ha pasado con la variabilidad de frecuencia cardíaca con la frecuencia cardíaca? Observamos que hubo un incremento de la frecuencia cardíaca pre y post procedimiento, con promedio antes de 60 por minuto y posterior de 90 por minuto. Observamos que los parámetros de frecuencia cardíaca dominio en el tiempo tuvieron una reducción importante antes del procedimiento, 151 milisegundos, y 6 meses después de 60 milisegundos. Lo mismo pasó con el SDAN, con el RMSDN y con el PNN50, donde hubo una reducción en estos índices. Ahora bien, ¿qué pasó con la presión arterial? Que es algo que también nos han preguntado en relación a los cambios post-neuroablación. En realidad nos falta el tamaño de la muestra. Lo que pudimos observar es que no hubo diferencia significativa antes ni después del procedimiento. Podemos concluir desde nuestra experiencia
que es una alternativa en el tratamiento con síncope neurocardiogénico que es refractario al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Es un procedimiento seguro con bajas tasas de complicaciones. Se requiere de un conocimiento y un entrenamiento en las estructuras importantes y en la anatomofisiopatología del síncope neurocardiogénico. Es importante determinar el endpoint del procedimiento de la cardioneurolación para pues, tener una muy buena validez interna y externa. La cardioneurolación parece mejorar la calidad de vida y recurrencia de los episodios sincopales y es probable que exista un compromiso del tono parasimpático pues evidenciado por cambios en los parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en dominio del tiempo, pero en estos momentos no se dispone de implicaciones a largo plazo en la incidencia o en el riesgo de muerte súbita y se requieren ensayos clínicos autorizados que comparen la cardioneuroblación con versus tratamiento farmacológico y no farmacológico e incluso con el implante de marcapasos. Muchísimas gracias. Esta es una foto del doctor Pachonijo que estuvo en nuestros primeros casos en el Instituto del Corazón. Doctora Leonor, muchísimas gracias. La experiencia de ustedes nos enseña a todo el grupo de electrofisiólogos colombianos que ya estamos haciendo procedimientos sin llegar a un número como el de ustedes de cardioneurablación,